como CENAMI es que nuestra investigación es una investigación aplicada. Es decir, la Organización Meteorológica Mundial, que es la institución que regula, tiene protocolos a escala global, eh, habla que los servicios meteorológicos tenemos que hacer pues investigación aplicada y en este caso sobre todo investigación hacia la operación, es decir, que todo lo que nosotros generemos se transforme en herramientas que soporten las actividades operativas. Y es un poco lo que voy a mostrar el día de hoy en la presentación. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de la información, los datos, cómo estos datos los transformamos en información, luego cómo lo asimilamos en modelos y finalmente generamos herramientas que sirvan para la toma de decisiones, como es lo que va a ser materia de presentación el día de hoy. Ahora, también hay que hacer la diferencia cuando hablamos de deslizamientos, ¿no? O sea, probablemente en un rato hay exposiciones de INGEMET, por ejemplo, hay diferentes tipos de deslizamiento como se muestra en esta imagen, algunos pues son causados por eventos geológicos, en algunos casos por temblores, etcétera, pero nosotros como institución nos centramos netamente en los eventos causados por lluvias, es decir, cómo las lluvias al final generan flujos y estos flujos pues pueden ser ya sean flujos de escombros o flujos de lodo, en algunos casos solamente son flujos de agua, ¿no? Que se presentan y nosotros en Perú lo conocemos como huaicos, en algunos lugares le llamamos también derrumbes, en Arequipa, por ejemplo, le llaman torrenteras, pero ese es un poco lo que nosotros nos centramos, ¿no? En trabajar. En ese contexto, lo que nosotros hemos generado como institución, en primer lugar, es un sistema de monitoreo de movimientos en masa potenciales que está generado por lluvias intensas. ¿Cómo lo hemos generado este producto? Lo que nosotros tenemos en primer lugar es un producto grillado operativo, ¿no? Que actualizamos todos los días a escala de todo el Perú en función a nuestros datos de lluvia. Un producto grillado a escala nacional que lo actualizamos diariamente. Y el segundo producto que utilizamos es el mapa de susceptibilidad. Esto, por ejemplo, es un mapa de INGEMET. El mapa es de susceptibilidad frente a movimientos en masa y nosotros pues hacemos una categorización de todos estos datos de susceptibilidad que saca el INGEMET. Y luego lo que nosotros hacemos es determinamos umbrales producto de la lluvia antecedente, ¿no? En este caso pues hay que recordar que el principal factor que va a influir en la generación de estos flujos es la cantidad de humedad que hay en el suelo, es decir, un indicador o un proxy para esto es la lluvia antecedente. Y luego ya teniendo estos umbrales y teniendo la susceptibilidad, nosotros simplemente hemos hecho un esquema metodológico en el cual caracterizamos en función de la susceptibilidad de nuestros umbrales cuáles serían las zonas que tendrían un peligro más alto, un peligro medio y un peligro bajo. Pero en ese contexto, algo muy interesante que nosotros hemos hecho es que en un inicio, cuando sacamos esta herramienta, esta lluvia antecedente pues era de 7 días y lo habíamos atribuido así a este producto, pero sin embargo el año pasado publicamos este artículo científico en el cual nosotros hemos determinado en base a la ciencia cuáles son esos umbrales que van a activar estos huaicos, como le denominamos en Perú. Entonces, esto nos ha permitido, por ejemplo, de que estos umbrales que nosotros utilizamos frente a estos eventos de flujo que se presentan a escala de todo el Perú y sobre todo impactan en quebradas, tenga una estimación pues más exacta, ¿no? Y eso, por supuesto, nos ha permitido mejorar desde una versión anterior a la nueva versión gracias a este artículo científico, de tal manera que ya tenemos umbrales categorizados por diferentes regiones. Y eso mejora definitivamente el producto. Entonces, ya teniendo esta herramienta, algo que es muy interesante, ¿por qué se habla de pronósticos basados en impacto? Que es un poco una metodología que ya la Organización Meteorológica Mundial está llevando a todos los servicios meteorológicos y hidrológicos del mundo a que implementen en sus instituciones. ¿Por qué? Porque los pronósticos basados en impacto lo que hacen es, los avisos van a dejar de ser una descripción de cómo será, es decir, antes se decía, pues va a llover, esta zona va a tener color rojo, va a color azul, y más bien ahora la idea es incluir evaluaciones de qué podría ser, es decir, qué podría impactar, por eso se llama
pronósticos basados en impacto. Y en la herramienta que nosotros tenemos, hemos incorporado 4 elementos expuestos, en este caso los centros de salud, la red vial, las instituciones educativas y la población. Por supuesto, estos elementos expuestos vienen de fuentes oficiales, sobre todo de CENEPRED, y en el caso de carreteras del Ministerio de Transportes. Y todo esto nosotros nos hemos centrado pues en 5.411 subcuencas a escala de todo el Perú. ¿Por qué? Porque son estas cuencas en las cuales son más susceptibles a eventos de movimientos en masa causados por lluvias intensas, ¿no? Entonces, la herramienta que nosotros tenemos es avisos ante posible activación de quebradas. Este es el link para que lo puedan descargar, en el cual nosotros lo que hacemos es mezclamos 2 herramientas. En primer lugar, la condición actual, para eso utilizamos el producto que se llama Silvia, que está desarrollado en CENAMI, que es el sistema de monitoreo de movimientos potenciales generados por lluvias intensas. Y luego utilizamos los pronósticos de un día que saca la Dirección de Meteorología del CENAMI. Y todo esto lo mezclamos, hacemos una superposición porque los colores de niveles, tanto de, digamos, del monitoreo actual como en este caso de los pronósticos, están en 3 niveles. Y todo esto pues lo mezclamos con la exposición al peligro, hacemos una superposición y sacamos un aviso, ¿no? Un aviso de corto plazo ante posible activación de quebradas, que lo activamos cada 24 horas, es decir, es diario. Y todo esto está basado también por una norma estatal, que es una resolución ministerial de un protocolo para la emisión de avisos, alertas y alarmas ante lluvias intensas y peligros asociados, ¿no? Entonces, en este portal web lo que nosotros podemos ver, este es algo del año pasado, pero lo que se observa, llegamos hasta una escala distrital, ¿no? Y en la escala distrital uno puede identificar no solamente los colores orientados al monitoreo, sino también los elementos expuestos, ¿no? Tenemos elementos expuestos, como les había dicho, de instituciones educativas, centros de salud, la red vial y la población, y todos ellos, pues, desde una escala nacional, una escala departamental y una escala a nivel provincial, ¿no? Entonces, eso nos permite tener esta, digamos, esta página web que se denomina aviso de corto plazo ante activación de quebradas, donde pues uno puede aterrizar ya a una escala, llegar hasta una escala distrital. Y lo que es interesante de esta herramienta es que en la actualidad se viene utilizando. He visto ahí en la relación de personas que están en esta reunión que muchos vienen del COEN, del COER. Y por ejemplo, esta herramienta es utilizada por el COEN. Esto, por ejemplo, es la vigencia del 3 al 4 de diciembre, donde se llega a sacar cuáles son las provincias expuestas. El COEN hace esta utilidad, pero no solamente es utilizada por el COEN, sino también, más tarde me parece, hay una presentación de GeoQuebradas, donde también se utiliza esta herramienta, básicamente para ver a una escala más macro, con muchos más elementos expuestos, que ya lo van a mostrar el día de hoy. Y también tenemos la OEFA, tiene una plataforma que se llama Sandra. En Sandra se ve pues todos los impactos de activación de quebradas sobre relaves mineros. Entonces, esta herramienta que nosotros hemos desarrollado pues ya tiene una utilidad a escala nacional. Por supuesto que no es, o sea, es una herramienta que tiene todavía, en este caso en algunos lugares, diría nivel de incertidumbre, pero es por eso que nosotros lo que queremos hacer ahora es que esta herramienta aterrice a una escala más localizada. ¿Cómo? Pues básicamente tenemos esta herramienta nacional, pero también nuestro objetivo es aterrizar a escalas locales. Tenemos ya diferentes tipos de productos, pero sobre todo que esto esté aterrizado en base a investigación y sobre todo para mejorar la fiabilidad. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo, llegamos a este tipo de modelamiento en el cual ya en las quebradas hacemos un proceso con el cual podemos determinar, por ejemplo, cómo impactaría a una escala ya incluso de calles, ¿no? De hecho, este es un poco lo que nosotros venimos trabajando a escala local. Como institución tenemos instrumentos de topografía con los cuales generamos pues topografías a detalles en quebradas. Algo que es clave es que en estos lugares pues hay que instalar lo que son
en este caso, estaciones de monitoreo. Eso sugerimos en los diferentes proyectos que estamos trabajando. Y por supuesto, al final de tener pues esta topografía de detalle y tener estaciones pluviométricas, nos va a permitir pues tener imágenes como esta, donde ya nosotros el objetivo al final es llegar a evaluar pronósticos por impacto a esta escala, ¿no? Es decir, obtener información con mayor certidumbre. Más que todo hemos trabajado en todo lo que es las quebradas de la cuenca del río Rímac, también hemos trabajado en la quebrada de Punta Hermosa, pero esto está basado, ¿por qué? Porque los gobiernos locales, a través de los fondos que ellos tienen de prevención de riesgo de desastres, nos han apoyado en financiar este tipo de actividades más localizadas, ¿no? Porque como Senami todavía no tenemos fondos para trabajar a este nivel de incertidumbre, pero nosotros es clave que todo esto es necesario mejorarlo incluyendo más datos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cuenca del río Rímac tenemos una herramienta que se llama ISAC, que es el monitoreo de lluvias que podrían activar quebradas. Y, por ejemplo, hemos instalado 2 estaciones en toda la cuenca, digamos, entre los distritos de Lurigancho, Chosica, hasta Chaclacayo, incluido, pues, Ate, en parte. Y entonces ahí, por ejemplo, lo interesante de esto es que ya teniendo esta información más localizada, nos permite, pues, dar una respuesta, como se dice en un inicio, que la prevención sea la más exacta posible, porque la clave es tener más información y entender cómo esta información impactaría aguas abajo en las quebradas, ¿no? Entonces, en resumen de mi presentación, en primer lugar, tenemos un portal de activación de quebradas que incluye el tema de pronósticos basados en impacto. Esto lo actualizamos todos los días. Es una herramienta, pues, que está en continua evaluación. Lo bueno está que es utilizado por muchos tomadores de decisión. Se utilizan en los COE, en los COER, gobiernos locales, etcétera, para que incluso tenemos una retroalimentación si en algunos casos falla, por ejemplo, nuestra herramienta, para cómo lo podemos mejorar. Sobre todo el tema de los umbrales y, por supuesto, también los pronósticos. Pero sí, nosotros siempre somos claros que si queremos mejorar la certidumbre de este tipo de trabajos hay que hacerlo a una escala localizada, ¿no? Entonces, estamos trabajando con muchas municipalidades, en algunos proyectos en particular, a escalas más localizadas, en los cuales pues se puede aterrizar estas metodologías que les mostraba de generación de topografía de detalle, generar información pluviométrica en estos lugares, y que al final se transformen en modelamiento, ¿no? Y por eso que es clave para mejorar todo este proceso de que se incluya más monitoreo, no solamente de precipitaciones, lo ideal, por ejemplo, en movimiento en masa es instalar cámaras, ver cómo es la humedad del suelo, ver cómo es la geología, la cantidad de sedimentos que se generan, que podría ayudar, pues, más adelante a entender estos procesos a detalle, ¿no? Entonces, yo justo eso quería compartir y estaba justo con el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Waldo Lavado por su presentación importante, la información que genera una de nuestras instituciones científicas más importantes del país. Nos referimos a Senami, con la información de activación de quebradas y el entendimiento de los peligros que se generan a escala nacional y también local, pero siempre con base científica.